Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso poder alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Dale gracias a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, por todo lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas, mientras esperamos pues la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan ustedes muy buenas noches. En especial la familia de la Iglesia Palabra de Vida, y aprovechar estos primeros minutos para poder orar y dar nuestras condolencias a nuestros hermanos Celi, Francis. Sabemos que el día de ayer su papito partió a la presencia del Señor. Y bueno, no deja pues esto de traer un poco de dolor, de congoja a los corazones, de su esposa, de sus hijos. Desde aquí, nuestro ánimo, amén, de saber pues de que su papi conoció al Señor y ciertamente está gozando hoy de su presencia. Nuestras oraciones para que la paz y el gozo del Señor reine en medio de ustedes, en especial pues de la familia pastoral. Amén. Y bueno, saludar también a todos y cada uno de ustedes, amigos, vecinos, que a lo largo de estas predicaciones en vivo nos siguen, siempre pues deseando que la palabra que podamos compartir con ustedes sea de edificación, de consuelo, de ánimo. Sabemos que es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, en especial por el tiempo en el que estamos atravesando. Y Jesús lo dijo, ¿no? Solo Él tenía palabras de vida eterna y son las que queremos pues transmitirles a ustedes. Amén. Saludamos a todas las iglesias que están en las casas esta noche. Amén. Ya con el corazón dispuesto para oír la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar o a terminar el tema que quedó pendiente el martes pasado. ¿Cuántos recordarán o recuerdan el tema que estuvimos tratando? Estuvimos hablando acerca de la fidelidad de Dios. Amén. Y el día de hoy dije que íbamos a terminar con ese tema, con esa enseñanza, pero no sin antes pues recordar, amén, los 4 puntos que vimos de esta fidelidad. Nada más que para mencionarlo y recordar, la fidelidad en Dios en cuanto al cumplimiento de su pacto, ¿no? Deuteronomio 7:9 dice que Dios es fiel y que guarda el pacto, amén, por 1000 generaciones. Así que tenemos que tener la seguridad en la fidelidad de Dios, de que el nuevo pacto en el cual estamos, Dios va a permanecer fiel a ese pacto. Amén. Habíamos hablado también de la fidelidad de Dios para no librarnos de la tentación, sino de darnos juntamente con la tentación la salida para no caer en ella, ¿no? Eso lo vimos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. La tentación no viene sola. La tentación viene con una salida para no caer en ella, ¿no? Habíamos hablado también de la fidelidad de Dios para librarnos del mal, ¿no? Dios es fiel para guardarnos del mal, ¿no? En 2 de Tesalonicenses 3:3 habíamos visto esto. Y esto pues en el sentido de que nuestra vida no está a merced o a que le ocurra lo que al diablo le dé la gana, ¿no? Si algo Dios permite en nuestra vida es porque Dios lo permite, ¿no? Nosotros no somos víctimas de las circunstancias, de los poderes de las tinieblas, no. Nosotros estamos en manos del Señor y Él es fiel. Y si Él permite algo, ciertamente es ¿para qué?
seguramente pues para limpiarnos, seguramente es para que uno pueda revisar sus motivaciones, su corazón, seguramente es para que uno pueda ensanchar sus estacas, ¿no? Para poder recibir quizás una mayor bendición de Dios o poder pues tener una mayor experiencia con Él, ¿no? Y lo último que habíamos visto la semana pasada es que Dios permanece fiel a pesar de que muchas veces nosotros somos ¿qué? Infieles, ¿no? En segunda de Timoteo capítulo 2 versículos del 1 al 3 habíamos visto esto. Amén, que Dios permanece, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse, dice la palabra de Dios, a sí mismo, ¿no? Así que, bueno, estos 4 puntos habíamos hablado la semana pasada acerca de la fidelidad de Dios y el día de hoy quiero tocar 2 más, 2 que quedaron pendientes. Uno, bueno, el quinto es Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Muchos de los que me escuchan quizás saben qué cosa dice ese texto de la palabra de Dios. Dice así, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, bueno, sé que muchas veces hemos leído este texto, pero vamos a meditar en lo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Y es esta parte de la fidelidad de Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel. Ahora, ¿por qué tiene que Dios ser fiel con respecto a perdonarnos nuestros pecados? No, porque bueno, quien está fallando somos nosotros. Quienes ofendemos a Dios con nuestros pecados somos nosotros, pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Él es fiel para qué? ¿O Él es fiel por qué? Bueno, la Biblia dice que Él es fiel para, 1, para perdonarnos. Y 2, para limpiarnos. Pero ¿a qué se debe esta fidelidad de Dios? Bueno, esta fidelidad de Dios obviamente pues se debe a la obra o al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz, porque Dios no nos perdona de la nada, Dios nos perdona en base a algo, Dios nos perdona en base al sacrificio y a la obra que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros al tomar nuestro lugar. Por eso es que Dios puede perdonarnos. Y es a eso a lo que Dios se mantiene fiel, ¿no? Dios es fiel en recordar siempre lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, al derramar su sangre que fue para la remisión de nuestros pecados. Si los confesamos, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel, mira la sangre de Cristo y entonces ¿qué puede hacer? Nos puede perdonar, porque recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, si no había de por medio un sacrificio, no había perdón. Todo pecador tenía que venir al templo o al tabernáculo con un cordero, con una paloma, con un animal que Dios había establecido y sacrificarlo para que uno pudiera obtener ¿qué cosa? Perdón, porque la Biblia dice pues que sin derramamiento de sangre no se puede hacer expiación por el pecado, ¿no? O sea, el perdonar de Dios hacia nosotros no es algo sencillo en el sentido, Señor, perdóname, ¿no? No, hay algo de por medio. En el Antiguo Testamento era el sacrificio de un animal, de un cordero. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo en el que estamos hoy, en el tiempo de la muerte de Cristo Jesús,
en adelante, el perdón de Dios se basa en el sacrificio que hizo Cristo. Porque nosotros no venimos a Él pues a ofrecerle algo. Nosotros simplemente venimos en virtud de lo que Cristo ya ofreció, su vida por nosotros. Por eso es que Dios dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él tiene que perdonarnos. Él debe perdonarnos porque hay un sacrificio de por medio. Y no solo eso, ¿no? Porque la sangre de Cristo Jesús definitivamente es mucho más eficaz, mucho más poderosa. La Biblia dice que habla de mejores cosas. Amén, que la sangre de Abel. Porque la sangre de machos cabríos perdonaba, pero no limpiaba la conciencia. Amén. Y acá dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿No? Eso tiene que ver pues con quitar de nosotros también esa conciencia de culpabilidad, de condenación, que a veces viene asociada con el pecado, ¿no? Pero cuando uno peca, viene la culpa, viene la condenación, pero a través del sacrificio de Cristo, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y Él nos limpia también de esa culpabilidad, de esa condenación, porque Cristo Jesús fue el que fue condenado en nuestro lugar. Entonces, Dios es fiel ¿para qué? Para perdonarnos. Y Él nos va a perdonar si nosotros nos acercamos a Él a hacer ¿qué cosa? Confesar. Si confesamos nuestros pecados. Amén. El gran problema del hombre es que el hombre siempre ha querido justificar sus pecados. Amén. No los ha querido reconocer o siempre ha tratado de echarle la culpa. Bueno, el justificar es echarle la culpa a otro de lo que uno ha hecho, ¿no? Y quizás el pecado que uno más recuerda es el que cometió Adán, el que cometió Eva, ¿no? ¿Se acuerdan de la prohibición que Dios le dio o el mandato que Dios le hizo a Adán y a Eva? Él le dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, de él no comeréis. Bueno, ellos comieron. Cuando Dios vino al encuentro de Adán al atardecer, como siempre lo hacía, tener comunión con él, dice que empezó a llamar a Adán, porque Adán, ¿qué había pasado? Se había escondido. Es la primera vez que Dios no lo encuentra, entre comillas, ¿no? Porque obviamente Dios sabía dónde estaba. Pero él lo llamó y Adán no respondía. Se había escondido porque se dio cuenta, dice, que estaba ¿qué? Que estaba desnudo. Siempre estuvo desnudo, pero ahí recién se dio cuenta. O sea, sus ojos fueron abiertos, pero no a las cosas del cielo, sino a las cosas terrenales, ¿no? Y cuando Dios lo encuentra, por así decir, Adán le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y ahí empezaron los problemas del hombre. Porque en vez de que Adán dijera, sí, Señor, comí de ese árbol, ¿no? Soy culpable, ¿no? Acepto mi responsabilidad. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. E indirectamente también le echó la culpa a Dios. Porque Adán le dice, la mujer que tú me diste, ¿no? O sea, si no me lo hubieses dado, yo no hubiese comido. O sea, tú también tienes algo de culpa, Señor, ¿no? La mujer que tú me diste, ella me dio. Y yo comí, pobrecito. La víctima Adán era ahí, ¿no? La víctima, ¿no? En vez de decir efectivamente yo comí, ¿no? Ahí empezó.
Y desde ahí la historia se ha repetido a lo largo de todos estos miles de años. Nadie o poco dicen, sí, yo fui, yo robé, yo mentí, yo hice esto. No, es que yo tengo necesidad, por eso que tomé, pues, ¿no? Le robé al vecino porque tengo bocas que alimentar. Siempre hay, ¿qué cosa? Una justificación, ¿no? Y la justificación, la otra manera es echarle la culpa a otro. Esa es otra definición que yo he hecho. ¿Qué justificarse? Echarle la culpa a otro. Yo no fui. Y si lo hice fue porque me presionaron los demás. ¿Qué hizo Eva? Mosca aprendió rápido. Cuando Dios va donde Eva, le dice, Eva, mujer, ¿qué hiciste? Yo, nada. La serpiente, que tú también creaste, ¿sabes? Por si acaso. Ella, ¿no? Entonces, siempre como que indirectamente, bueno, por eso es que esto es una ofensa a Dios. Porque cuando uno justifica echando la culpa a otro, indirectamente siempre le va a echar la culpa a ¿quién? Le va a echar la culpa a Dios. Porque digamos, si uno pues como diríamos, si uno dice o pierde los papeles o explota por el hijo, pero uno dice, ¿pero quién te dio el hijo? Dijo Dios. O sea que si Dios no me hubiese dado ese hijo, yo hubiese estado bien, ¿no? O sea, siempre indirectamente Dios tiene parte de culpa, ¿no? Uno lo que debe de hacer es simplemente, sí, Señor, fui yo lo hice, lo confieso. Y cuando uno lo confiesa, Dios va a ser fiel, ¿para qué? Para perdonarnos. Amén, amén. Amén. Y no solo eso, sino también limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios porque Él es fiel. Porque Él no se ha olvidado de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Es más, ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hasta abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Seguramente uno se ha imaginado el día que se muera llegar delante de Dios y Dios pues no saca todo ahí y ahora ¿qué le vamos a decir? Pero la Biblia dice que en el caso de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que ese día no vamos a llegar solos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No vamos a llegar solos, vamos a llegar ¿con quién? Con nuestro abogado. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con él Padre. Así que uno llega ahí bien, ¿no? De la mano ahí con el abogado, delante del juez de toda la tierra. Amén. Y todos sabemos que cuando uno está delante de un juez, ¿quién es el que habla por uno? El abogado. Así que yo estoy pensando ese día cuando llegue a pararme, cerrar mi boquita. Oh Jesús, habla tú como mi abogado. Sale en mi defensa. Y yo sé que Él va a obtener, ¿qué cosa? Un veredicto favorable para mí. Porque Jesús no ha perdido, ¿qué? Un solo caso. Seguramente mi abogado dirá, señor juez, él es culpable. Efectivamente, él ha hecho tal y cual cosa, él ha pecado, ¿no? Mi cliente no niega los cargos, pero quiero hacerte recordar también, señor juez, que yo me sacrifiqué, que yo di mi sangre por todos sus pecados, que yo tomé su lugar en la cruz del Calvario para que él no sea condenado. ¿Qué creen que va a hacer él, el juez? Va a sonar su martillo y dice, perdonado y limpiado. Siga para adelante. Gloria a Dios por eso. Amén. Dios es fiel entonces. Y hay un sexto punto. Primera de Corintios capítulo 1,
versículo 9. Primera de Corintios 1, 9. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Miren cómo empieza este texto aquí, este versículo. Fiel es Dios, pero ¿en qué es fiel Dios? Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En otras palabras, si hoy por hoy nosotros tenemos comunión con Jesucristo, si hoy por hoy nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, si hoy por hoy nosotros somos uno en Cristo, no es por nuestra fidelidad, es por la fidelidad de ¿quién? Por la fidelidad de Dios, porque Él cumplió su promesa. Porque Jesús le dijo que ellos sean uno, Señor, así como tú y yo somos uno. Y el Padre dijo, así van a ser, ellos van a ser uno. Jesús dijo, ya no los llamaré discípulos, los llamaré amigos. Amigos van a ser, ¿no? Entonces, es gracias a la fidelidad de Dios que tenemos comunión con Jesucristo. Amén. No es que uno diga, ay, es que yo busco al Señor, soy fiel, por eso tengo comunión con... No, no es a tu fidelidad, a mi fidelidad, es a la fidelidad de ¿quién? A la fidelidad de Dios, ¿no? Leemos de nuevo, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es gracias a la fidelidad de Dios. Amén. Porque si fuera nuestras, por medio o gracias a nuestra fidelidad, seguro ni comunión con Dios tuviéramos. Pero Dios no deja de acercarse a nosotros. Dios no deja de buscarnos. Dios no deja de hablarnos. Dios no deja de salirnos al encuentro. Amén. Miren que cuando Adán pecó, igual Dios vino a buscarlo. Amén. Cuando Adán pecó y a pesar de que se había escondido, igual Dios fue tras él al lugar donde él estaba. Amén. Porque el anhelo y el deseo de Dios, el amor de Dios hacia nosotros es ese, es tener ¿qué cosa? Comunión con nosotros. Amén. Y Él es fiel que nos llamó a la comunión con su Hijo. Y a pesar de que uno a veces se esconda, Dios nos va a salir ¿qué? Al encuentro. Dios nos va a buscar. Amén. Quizás algunos de los que están hoy escuchándome, quizás no tenían pensado escuchar esta palabra. Pero algo te dijo, bueno, vamos a escuchar a ver qué dice este loco. Y te encuentras oyendo lo que hoy Dios dice. Él te va a buscar allí donde tú te encuentres. Amén. Porque Dios es fiel, que nos llama a tener comunión con ¿quién? Con Cristo. Dios es fiel para decirte que vengas a los pies de Cristo. Dios es fiel para decirte que voltees tu corazón a Él, que mires a Él como tu suficiente y único Salvador. Amén. Dios es fiel. Y quiero terminar este tema con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10. Amén. Y antes que se me olvide, a todos los hermanos de la iglesia Palabra de Vida, agradecer a los que lo están haciendo y a los que no, pedirle que lo hagan. Amén. Como habrán estado viendo, en nuestra página en Facebook estamos saliendo
realmente casi todos los días estamos yendo a 3, 4, 5 sectores, ¿no? Para poder pues llevar un poco de alivio a las necesidades que las personas están pasando, y estamos teniendo contacto con cientos de personas, ¿no? Obviamente vamos pues con la protección del caso, con las medidas de seguridad del caso, pero obviamente pues uno no deja de qué, de exponerse, ¿no? Porque otra cosa es que uno salga a comprar algo al banco, pero entonces ir y tratar con la gente, alcanzar ¿no? un poco de alimento a las personas. En ese sentido, como le digo, sus oraciones, ¿verdad? Por su servidor y el pequeño equipo de personas que lo están acompañando, que el Señor, bueno, nos pueda guardar y nos siga dando pues las fuerzas y sobre todo pues ese amor, amén, para las personas, y orar pues para que todo esto termine, ¿no? Y las personas puedan nuevamente puedan generar recursos para proveer para sus hijos, para sus casas. Hoy día, bueno, por un lado da alegría, ¿no? Por otro lado, obviamente, un poco de pesar. Llegamos a una casa y habían como 6, 7 niñitos, todos criaturitas, ¿no? Y uno ve pues tantos niños y uno, ¿cómo uno puede tener tantos hijos aquí? Pero por otro lado, alegría, porque saber pues que cada hijo es una bendición, ¿no? Y el poder llegar a ellos con un víver, algo para que ellos puedan ir pasando estos días, pero igual, ¿no? Es una mezcla de sentimientos, de emociones, muchas veces. Obviamente, pues uno no está ahí pues para estar criticando a esas personas, ¿no? Sino dándole aliento, porque ya los hijos están allí, ya esas criaturas están ahí, uno no las puede regresar, como quien dice, uno tiene que echarle ganas y seguir esforzándose para sacarlos adelante, ¿no? Así que, como les dije, sus oraciones por su servidor y las personas, pues, que todos los días estamos recorriendo diversos sectores y zonas de Manchay con el único propósito, pues, de bendecir hogares, de bendecir familias, especialmente las de extrema pobreza, ¿no? Porque si ustedes habrán visto algunas fotos, estamos yendo realmente a las partes más altas de este lugar de Manchay, donde a veces no llega nadie, ¿no? Por la dificultad del camino o porque uno no sabe que existen esos lugares, ¿no? Dios nos está llevando a esas zonas y bueno, no deja tampoco, puede ser a veces un poquito riesgoso, ¿no? Uno no tiene pues una 4x4 para estar subiendo, uno va con el vehículo que posee. Pero bueno, Dios está allí y eso es lo importante. Así que no se olviden pues de orar por nosotros. Amén. Hebreos 10:23, espero que ya lo hayan encontrado como resumen de todo esto, ¿no? Ahora, ya sé de la fidelidad de Dios. ¿Y ahora qué cosa? Bueno, Dios dice acá, Hebreos 10:23, mantengamos firmes. No estaría mal si uno dice mantengámonos firmes tampoco. Amén. Sin fluctuar. Amén. Algo fluctuante, pues es algo que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. Avanza, retrocede, adelanta, retrocede, adelanta, retrocede. Eso es algo fluctuante. Uno que dice sí, no, mejor ya no. Bueno, ahora sí. Bueno, pensándolo bien, ya no. ¿No? Dice, mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. En otras palabras, gracias a que Dios es fiel, que ha hecho las promesas, uno tiene suficientes razones para mantenerse ¿qué? Para mantenerse firme, para no estar fluctuando. Amén, porque tenemos una esperanza, ¿qué cosa? Gloriosa, una promesa gloriosa, porque fiel es el que prometió.
prometió. Y bueno, ciertamente ha prometido varias cosas. Una de ellas es que Cristo volverá. Otra de ellas es que Él regresará para reinar sobre la tierra. Otra es que Él vendrá juntamente con nosotros. Amén. Para que empiece pues ese tiempo de paz y de justicia que el ser humano ha anhelado por siglos. Amén. Pero es por la fidelidad de Dios que nosotros debemos mantenernos, ¿qué? Debemos mantenernos firmes. Es por la fidelidad de Dios que uno no puede darse el lujo de estar fluctuando. Amén. ¿Eres hijo de Dios? No, ya no soy hijo de Dios. Sí soy, no soy. No, uno tiene que mantenerse firme. Sí soy hijo de Dios. Claro, con mis fallas, con mis errores, pero soy hijo de Dios. Y gracias a la fidelidad de Dios me voy a mantener, ¿qué? Firme en este caminar, esperando y anhelando que mi Señor regrese por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Amén. Así que a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando, dos cosas. Mantente firme. Yo sé que pasan los días, pasan las semanas, vamos a estar 2 meses, ¿no? Y bueno, no deja pues a veces de estar pensando en lo que va a estar viniendo, etcétera, en las circunstancias que se pueden ir complicando. Mantente firme, Dios es fiel. Amén. Si Él nos ha traído hasta aquí, Él nos va a llevar hasta el final también. Él no nos va a dejar a medio camino. Mantente firme. Amén. Quizás algunos días uno se despierta un poco preocupado, angustiado por todo. No fluctúes. Amén. Que tu fe esté estable, esté firme. Amén. Que tu fe no esté al merced de la circunstancia, de los problemas. Pon tu confianza en Dios. Mantente firme en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Amén. Porque fiel es el que lo ha prometido. Y hemos visto diferentes aspectos de la fidelidad de Dios. Hermano, mantente firme. No estés fluctuando. Amén. Dios te ama. Dios es fiel. Él ha prometido no dejarnos, no abandonarnos, no desampararnos. Amén. Y en este tiempo es donde más debemos abrazar esa palabra, esa promesa, porque no es solo una promesa, es una realidad, es una verdad que debemos de experimentar cada uno de nosotros. Permíteme orar por ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos visto tu fidelidad en diferentes aspectos, Señor, que benefician nuestra vida. Señor, gracias por ser como eres. Gracias, Señor, por permanecer fiel a pesar de que te fallamos. Gracias, Señor, y en virtud a ella, Señor, queremos proponernos mantenernos firmes, Señor. No titubear, no tambalear, que nuestra fe no flaquee, no fluctúe, Señor, porque fiel eres tú que nos has dejado tu palabra y tus promesas, Señor. Y la palabra dice que aunque cielo y tierra pasen, tus palabras no pasarán. Señor, hoy que muchas personas han perdido mucho o casi todo, hay algo que todavía tenemos y son tus palabras. Es tu palabra, Señor, y esa no pasa. Esa permanece para siempre. Y hacemos bien, Señor, en creerlas. Hacemos bien en sostenernos de ellas, Señor, porque tú nunca has fallado, porque tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor, que en tu amor y misericordia, las necesidades, Señor, de todos los que nos puedan estar escuchando puedan ser suplidas, como tú dijiste que lo haríamos, Señor, si buscábamos de ti, de tu reino.
Señor, que no nos preocupáramos por el vestido, el alimento, la bebida. Señor, si es que buscábamos primero tu rostro, Señor, si buscábamos primero de tus cosas. Señor, que en cada hogar y familia no falte el pan de cada día, Señor. Gracias por tu fidelidad. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo a cada uno de ustedes, aunque sea simbólico. Amén, pero como decía el apóstol Pablo, los tenemos en el corazón. Y bueno, ciertamente pues se extraña. Amén. Se extraña poder verles, poder saber de ustedes, de lo que Dios está haciendo en sus vidas, de oír los milagros, los testimonios. Pero bueno, todo tiene un propósito, todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Nos reencontramos, aunque sea por este medio, el próximo domingo, 6 en punto de la tarde, siempre listos y preparados para compartir también de la mesa del Señor. Bendiciones a cada uno de ustedes, amigos, hermanos y hermanas.